Gracias por la presentación. Si podéis poner... perfecto. Tampoco hay tanto misterio para saber cómo utilizar mejor el cerebro. O sea, lo sabemos desde hace mucho tiempo, que estudiando, leyendo, esforzándonos, pues podemos llegar a ser más inteligentes. Pero sí que intentaremos dar algunos tips, ¿no? Empezar dándoles las gracias un día tan soleado y bonito como este, a las 12:30 del mediodía, venir a escuchar una charla de neurociencia, pues tiene su mérito y me gustaría agradecérselo. La estructura, yo hablaré unos 40, 50 minutos, con la intención no solo de dar consejos prácticos. Yo como divulgador científico me gusta explicar cómo funcionan las cosas, ¿no? Y qué más sorprendente que este órgano que tenemos dentro del cráneo, que tiene 87.000 millones de neuronas conectadas entre sí. El número de conexiones totales que se forman entre las neuronas es superior al de átomos que hay en el universo, porque es una cosa exponencial. Es yo creo que el gran misterio de la ciencia, porque es realmente lo más complejo que existe en el universo, el cerebro humano. Entonces, veremos un poco cómo funciona y veremos cómo funciona muy mal. El cerebro no es un órgano perfecto y nos engaña muchas veces. Sabiendo cómo nos engaña, podemos aprender a evitar estos engaños. Empecemos con una imagen. Esto no lo he hecho nunca todavía. Espero que salga bien. Es la primera vez que lo hago. ¿Ven esta imagen? Ven que hay una parte superior gris y una parte superior blanca, ¿no? Alguien que levanten la mano los que ya conocen esta imagen. Hay bastantes. Bueno, vosotros ya sabéis el truco, pero los que no, a ver si sale bien esto, cerrad un ojo y poned un dedo de manera que el dedo tape esta parte. ¿Vale? Haced así, a la altura que necesitéis. Plano, perdón, el señor embajador, así. el dedo plano, de manera que estéis tapando eso. ¿Lo conseguís? ¿Y qué pasa? Alguien que lo diga en voz alta, ¿qué pasa? Tapen todo eso. ¿Se ve el mismo color? Se ve el mismo color. Es que realmente, aunque cuando quitan el dedo, vale, ya pueden quitarlo, si quieren. O es que no. Que sí, que pueden quitarlo. Que les veo todavía aquí enganchados con el dedo. O sea, este color y este es que en realidad es el mismo. Lo que pasa es que esta parte intermedia nos interfiere en la percepción, ¿vale? Esto, al estar más oscuro, nos hace que esto parezca de otro color, y esto, al estar más claro, parece que esto sea de otro color. Pero este tono es exactamente el mismo que este tono. Pasa que el cerebro lo interpreta diferente, porque la realidad no se... o sea, el cerebro no percibe de manera fiel la realidad. El cerebro la construye. Y la construye muchas veces en función del contexto. Este es uno de los mensajes claves que me gustaría que por lo menos salieran de aquí con esta noción. O sea, cuando nosotros recordamos o percibimos o pensamos algo, nuestro cerebro nunca es del todo objetivo. Siempre está influenciado por otras cosas externas a ese pensamiento o esa percepción concreta. Y este yo creo que es un gran ejemplo. Es decir, esta parte, si la quitamos, vemos lo otro de manera diferente. Les voy a poner otro ejemplo. Esto, la ilusión de antes, algunos ya la conocían, esta seguro que no la conocen porque esta sale de un artículo científico publicado en la revista Science y forma parte de 20 imágenes de este tipo y 20 imágenes de este tipo, que casi desvelo el secreto, que los investigadores pasaron a varias personas. ¿Quiénes, que levanten la mano, ven una imagen en esta...? Vale, la mayoría ven una silla, ¿no? Vale.
¿Quiénes que levanten la mano ven una imagen aquí? Algunos, menos, pero algunos. ¿Vale? Vale. El truco es el siguiente. Aquí no hay ninguna imagen. ¿Vale? Lo que hicieron los investigadores era justo esto, coger un grupo de personas y decirles, a ver quiénes ven una imagen aquí. Pero les hicieron unos test de personalidad y les iban preguntando si estaban estresados, si tenían preocupaciones, porque la hipótesis que estaban planteando es que cuando alguien está intranquilo, preocupado, con miedos, ve más cosas de las que existen. Aunque no estén relacionadas directamente con ese tema. O sea, si tú estás preocupado en el trabajo, puede ser que veas que tu pareja, allí hay algo raro. ¿Vale? Entonces, de hecho, las supersticiones suelen salir de ese estado de intranquilidad, que nos hace ver patrones donde no existen, nos hace, de alguna forma, restaurar el control. Nosotros, si estamos estresados, si estamos preocupados, podemos tener cierta sensación de falta de control. Entonces buscamos patrones, buscamos orden. Y esto se llama pareidolia, de hecho, es un efecto donde pasa con las nubes, a veces ves formas de caras con las nubes y tal, y es un efecto de protección, de alguna manera, de búsqueda de ese control que no tenemos. ¿Vale? Entonces, este es un mensaje complementario al otro. El otro era percepción. Lo que les estoy diciendo ahora es que nuestro estado interno, el cómo nos sentimos, también influye en lo que vemos. Y este es otro mensaje importante. Hay un tema también muy gracioso. Yo escribí un libro sobre la ciencia del comportamiento sexual humano, ¿vale? Y había muchos estudios analizando tanto la sexualidad como por qué nos gustan unas cosas o nos gustan otras. Y se hizo otro experimento muy gracioso, que tampoco creo que habrán visto esta imagen. Se cogió dos clases de estudiantes, chicos, y se les dijo, venid a hacer un experimento mañana, pero la mitad de vosotros venid habiendo comido mucho. O sea, comed mucho, o sea, hartos, ¿vale? Llenos. Y la otra mitad no comáis en 12 horas o 15, no me acuerdo, ¿vale? Pero, o sea, venid con hambre, con muchísima hambre. Y se les pasó estas imágenes a todos los chicos y se les preguntó, del 1 al 9, ¿qué chica os gusta más? Adivinad el resultado. Los que tenían hambre les gustaban chicas un poquito más rellenitas. El estado fisiológico totalmente, no, o sea, algo hay de relación, pero es una cosa, no te la vas a comer, es obvio, ¿vale? Pero cómo te sientes por dentro condiciona qué quieres, qué te gusta en ese momento, en cosas que parecen que no estén relacionadas. Entonces, el mensaje que yo extraigo de esta, es que están un poco abajo, por eso lo repito, porque yo no sé si los ven desde el fondo, es que sabiendo estas cosas, debemos ser conscientes de ellas para saber cuándo tenemos que tomar la decisión o no. Es decir, a veces tenemos que tomar una decisión y quizás nos deberíamos plantear, ¿es el mejor momento ahora para tomar esta decisión? ¿Me está influyendo algo porque estoy nerviosa o porque estoy hambriento? Es muy obvio, se han hecho muchos estudios, posiblemente lo conocen ya, lo de ir a comprar estando hambriento, que compras mucho más si vas a las 12 de la mañana que si vas a las 4 de la tarde, ¿vale? Compras más cosas en el supermercado, ¿no? Y otra cosa que yo extraigo como conclusión de esto, que me gusta transmitir, es cuidado con el instinto. Siempre decimos, en realidad debemos fiarnos del instinto, y es parte de verdad, ¿vale? De este inconsciente que nos da una información que él va acumulando, este inconsciente, información que después va a sacar. Es verdad, pero el instinto también nos puede traicionar, porque el instinto lo que le preocupa es el momento, no le preocupa el futuro. ¿Ya? Nuestro cerebro ha evolucionado, es diferente de los animales en el sentido que nosotros podemos plantear qué consecuencias futuras tendrán nuestras acciones. Y esto es muy bueno para nosotros porque nos permite
actuar pensando no solo en el momento inmediato, sino en el futuro. Pero no dejamos de tener esta parte de cerebro primate allí dentro, de cerebro primitivo, que va dándonos unas órdenes instintivas que en este caso, por ejemplo, nos condiciona algo como el hambre, una percepción, ¿no? Entonces, cuidado con el instinto. Seamos un poco racionales, no está mal ser un poco racionales. Entonces, por seguir el hilo, ¿cómo nos engaña el cerebro? ¿Vale? Porque ese es uno de los mensajes también que me gustaría que se salieran de aquí. El cerebro es un órgano maravilloso, podemos entrenarlo, podemos ser más inteligentes, pero nos engaña. Nos engaña por lo que he dicho antes, porque la verdad no le interesa, ¿eh? Al cerebro, a los científicos sí, pero al cerebro lo que le importa es sobrevivir. Él tiene que sobrevivir y tiene que dejar descendencia, ¿eh? Y tiene que pasar sus genes a la siguiente generación, pero la verdad no siempre es una buena consejera. Entonces el cerebro, si para nuestra supervivencia nos debe engañar, lo hace, y generalmente lo hace de tres formas. Percepción, que es lo que hemos visto, en la memoria tampoco es fiable, y la cognición, que es el razonamiento. Ahora damos tres ejemplos. Este es un caso de engaño de la percepción muy habitual. Este lo hicimos, yo trabajo en un programa de televisión, en televisión española, El cazador de cerebros. Hicimos un experimento, replicamos un experimento en la calle que ya se había hecho en el laboratorio, ¿no? Bueno, en el laboratorio hecho por científicos, me explico. Si vas a alguna persona y le dices, mire, esto está en euros, lo diré en pesos, igual me equivoco, pero dice, mira, usted quiere comprarse unas zapatillas de 15.000 pesos, ¿vale? Y va a la tienda a comprárselas y alguien le dice, mira, a una tienda que está a 10 minutos caminando, las mismas zapatillas cuestan 12.000 pesos. ¿Iría? O sea, ¿invertiría 10 minutos en ahorrarse 3.000 pesos o no? ¿Vale? Pues al final hay un tanto por ciento de personas que dicen que sí. Pero si preguntamos, es que no se ve bien, pero aquí preguntábamos, las zapatillas que usted quiere comprar valen 120.000 pesos. No 15.000, 120.000. Y a 10 minutos están por 117.000. ¿Iría o sea, invertiría 10 minutos en ir a comprar estas zapatillas o no? Claro, continúan siendo 3.000 pesos 10 minutos. Pero el 69% de personas aquí van a comprarla, o sea, caminan 10 minutos para ahorrarse 3.000 pesos, y el 29%, cuando es una diferencia, es la misma diferencia, pero la cifra es mayor, solo van a comprar. Solo el 29% caminan estos 10 minutos. Entonces, en realidad, la percepción nos está engañando. Si yo digo a ustedes, por ejemplo, piensen a qué edad murió Gandhi. Quizás alguno lo sabe, pero muchos dirán, ostras, pues tengo una idea de a qué edad murió Gandhi, más o menos, aproximada. Pero les digo, a esta parte, pues sin escucharse mutuamente, les digo a usted, ¿pero fue antes o después de los 90 años? Ya no, será antes de los 90 años. Vale, ahora piensen en qué edad murió. Y esta mitad les digo, ¿pero fue antes o después de los 40 años? Dice, no, fue después. Vale, ahora piensen a qué edad murió. Ustedes me dirán una cifra más alta que ustedes. Esto se llama efecto ancla. Es decir, el tener una referencia anterior te condiciona el pensamiento. Y eso, los que hacen publicidad lo saben muy bien. ¿Vale? Es decir, quienes más estudian esta disciplina que se llama economía conductual o behavioral economics son publicistas, empresarios que quieren condicionar la mente de cada uno para que quizás no le parezca tan caro un vino simplemente porque tiene otro todavía más caro al otro lado. Es lo que llama el efecto ancla. Entonces, pensemos en esto porque algunos somos víctimas de alguna manera de que haya gente que está intentando condicionar nuestro pensamiento, y nosotros también, si sabemos todas estas cosas, podemos intentar condicionar el de otros, siempre en buena voluntad. Pero podemos
condicionar las decisiones de las personas. Este es un ejemplo también muy gracioso. ¿Ven bien las imágenes? Esto se preguntó, esto es un chico, Tom, otro, Jerry, y el mismo Tom, y el mismo Jerry, y en medio aquí hay una imagen distorsionada de Jerry y aquí hay una imagen distorsionada de Tom. Cuando a dos grupos de estudiantes, en este caso chicas, se les preguntó ¿quién os gusta más, Tom o Jerry? Cuando había una imagen fea de Jerry en medio, el Jerry actual parecía más guapo. Y la gente prefería este. Cuando había una imagen distorsionada, más afeada de Tom, las chicas preferían al Tom real. Y a mí cuando me explicaron este estudio dije, oye, pues ya sé con quién tengo que salir de noche. Tengo que salir de noche con un chico que sea más o menos parecido a mí, pero un poquito más feo. ¿Vale? O un poquito más bajito o algo así, porque entonces... Pero tiene que ser parecido a mí. Tiene que ser pues como moreno, así delgaducho, yo qué sé, pero un poquito más feo, entonces yo me veré mejor. Mi compañero ideal para ligar es esto. Pero esto lo utilizan también, esto ya no se ve, pero esto es una suscripción a The Economist, que te dan 3 opciones de suscribirte solo online o print y online. Si ponen una tercera opción, que es parecida a la print online, pero mala, es decir, como te ofrecen un poquito menos por más precio o lo que sea, muchísima más gente comprará aquella. O sea, añadiendo una tercera opción que sabes que nadie va a utilizar, estás condicionando a que utilicen más la otra. Entonces, somos víctimas de este engaño. Estos eran de la percepción. Estos son trampas de la memoria. La memoria no es una cámara fotográfica. ¿Vale? O sea, ustedes, si ahora están recordando algún evento de su pasado, eso se está creando en ese momento en el cerebro. Y aunque no se lo crean, porque dicen, no, que yo lo estoy recordando, es que eso no es lo que pasó. Es que no pasó así. O sea, se está constantemente distorsionando. Les pregunto, ¿se acuerdan hoy mientras estaban duchándose? ¿Se acuerdan hoy mientras estaban duchándose o desayunándose? Y les pregunto, ¿qué están viendo? ¿Se están recordando? Muchos de ustedes se les habrá creado una imagen de ustedes mismos duchándose que no han visto. Es imposible que se hayan visto ustedes mismos duchándose. Lo que tendrían que recordar serían las manos, el jabón, pero no esa imagen que han creado como si hubiera una cámara externa. Esa memoria se la acaban de inventar. Daniel Kahneman es un economista que le dieron el premio Nobel, creo que en 2002, por su trabajo pionero en Behavioral Economics y en cómo, entre muchas otras cosas, los estados emocionales condicionan todos nuestros recuerdos. O sea, ¿no se han fijado veces que hay recuerdos que parecen muy cercanos y otros recuerdos que parecen muy lejanos? Cuando dices, uy, ya ha pasado tanto tiempo y parece que fue ayer, y al revés. Bueno, pues que es que se lo está creando en ese momento, y si lo están viviendo de una manera más intensa, pues parece más cercano. El tiempo en el cerebro no existe. O sea, algo que pasó hace 20 años, cuando lo recuerdas, está pasando en ese momento. No pasó 20 años. El cerebro, es que no funciona así el cerebro. Es la intensidad emocional con que lo recuerdas te hará hacerlo más cercano o más lejano, no el tiempo que haya pasado, ¿no? Y otros condicionantes. Hay un caso muy gracioso, hay muchos ejemplos, Daniel Kahneman, pero hizo un estudio muy gracioso con colonoscopias. Las colonoscopias son algo doloroso, que a veces, bueno, toca hacer a algunos hombres, mujeres, bueno, tal. Y lo que hizo fue un experimento donde hacía una colonoscopia y le preguntaba a la gente, ¿cuánto dolor has sufrido? De 0 a 100. O sea, pues 60. ¿Vale? Y entonces repetía la misma colonoscopia, pero con una etapa final extra, donde estaba continuando la colonoscopia, pero de una manera que no dolía tanto. Y decía, ¿cuánto dolor total, ¿Cuánto dolor total has sentido? En teoría, la segunda prueba era el mismo dolor,
más un extra. Debería ser un poco más. Pues no, era menos. Ellos pensaban que habían sentido menos porque el final de cualquier acto condiciona el recuerdo completo de la actividad. Yo, la enseñanza que saco de eso es cómo organizar las vacaciones. Cuando viajamos, hacemos una cosa muy mal. Nos vamos a Nueva York y todo lo que nos hace más ilusión empezamos a hacerlo al principio. Es casi como pensando que va a llover y tengo que ir al Empire State y tengo que ir a la Estatua de la Libertad y tengo que ir a muchos lados y lo haces todos los primeros días y los otros vas descansando y tal y cual. Mal hecho. Mal hecho. Tenemos que guardar para el final algo que nos haga mucha ilusión. Porque el último día de vacaciones condicionará más nuestro recuerdo entero de las vacaciones que el tercero o el cuarto. ¿Vale? Cuando nosotros recordemos, ¿qué tal fueron las vacaciones? Yo ahora estuve en San Pedro de Atacama, ahora me fui el domingo y estuve 4 días allí. Y el último día subí al telescopio ALMA. Para mí, el recuerdo de estos 4 días en San Pedro de Atacama es más espectacular, es mejor que si ALMA hubiera ido el segundo día. Y si el último, pues ya estuviera allí empezando, no sé, ya más aburrido o lo que sea. Aunque hubieran pasado las mismas cosas, el orden condiciona la manera como recordamos. Y no sé si estoy extendiéndome mucho de tiempo por ir dando ejemplos, pero bueno, no tienen prisa, ¿verdad? Esta es Elizabeth Loftus, es una psicóloga muy famosa que en los años 70 le han dado varios premios. Con su trabajo descubrió que muchos testimonios en juicios eran falsos. Pero no falsos porque la gente engañara, sino porque recordaban mal lo que había pasado. En momentos de tensión, los testigos se equivocaban porque hasta ese momento se pensaba que la memoria era como una cámara fotográfica, que cuando ves a esa persona, sí, es él el que lo hizo. Bueno, es que lo estoy recordando. No, pero es que igual te estás inventando este recuerdo. Y ella demostró que había muchos recuerdos inventados. Incluso desarrolló una técnica para implantar recuerdos. Esto ya es más fuerte, ¿eh? Es decir, se llama... ¿cómo se llama? Se llama... es que tenía un nombre muy, muy bonito. Guided Imagination. Imaginación guiada. Es decir, si a algunos de ustedes viene un psicólogo y les empieza a decir, ¿recuerdas ese día donde eras pequeño, que tenías 5 años, que te perdiste en un centro comercial? No. Sí, hombre, sí, que este era un centro comercial blanco, que no sé qué, y que te recogió una persona mayor. A un 25% de personas se les puede implantar recuerdos falsos. Cuando hizo este tipo de experimentos, era uno de un niño que se perdía en el centro comercial, y había hablado con los padres para asegurarse que esto no hubiera ocurrido, o que en una boda habías tirado una botella encima del vestido de la novia, cosas que no habían ocurrido, pero que por esta guided imagination hacía implanted memories, memorias implantadas. Y esto es, en realidad, lo que hacen algunos astrólogos. Los astrólogos, que son unos tramposos todos, cuando van interpretando las cartas o las constelaciones y te van creando recuerdos, y hay esa sensación de ese momento donde dices, oh, ¿cómo podía haberme imaginado, cómo ha podido descubrir esto que no se lo he explicado a nadie y que ni yo mismo recordaba porque no existía? Te acaba de implantar un recuerdo falso. Esa sensación de que ha adivinado algo, no, con esta Guided Imagination te ha hecho recordar algo por tu sugestión, porque esta gente, este 25%, claro, cuanto más sugestionado estés, todavía más. Pero piensen eso, ¿eh? O sea, a veces cosas de las que recordamos no han pasado. Hay un libro, que no citaré aquí, pero que se llama The 7 Sins of Memories, los 7 pecados de la memoria, que explica las 7 maneras como el cerebro nos puede engañar. Y una es inventándose recuerdos falsos. Estábamos hablando de la cognición, hemos dicho percepción, memoria y razonamiento. Este es un ejemplo, que también muy gracioso, que me pasó a mí cuando estaba escribiendo el libro de Ciencia y Sexualidad, que estaba en el Kinsey Institute, que el Kinsey Institute es un instituto hecho solo para estudiar el comportamiento sexual humano. Y la prueba que tenía que hacer era, te vamos a pasar
diferentes fotografías de chicas, tú tienes que imaginarte que es un viernes por la noche y tienes ganas de de ligar y de llevarte a alguien a casa, ¿no? Pues tú imagínate, te vamos a enseñar fotografías de mujeres, imagínate que ellas te dicen, te encuentran en el bar y te dicen, oye, me gustas, ¿quieres venirte a casa conmigo? Dale. Tú tendrás que decirnos de 0 a 5 si sí o si no. Es decir, 4 sería sí, 5 sí seguro, 0 de ninguna manera. Pero te vamos a dar otra información. Aparte de la cara, del atractivo físico, te vamos a decir con cuántos hombres diferentes ha estado en los últimos 2 meses y si utilizaba preservativo o no. ¿Vale? Este experimento lo estaban haciendo para testar campañas de preservativos. ¿Vale? Campañas para fomentar el uso del preservativo, lo estaban intentando, ¿no? Y claro, tú piensas racionalmente, dices, por muy guapa que sea una chica, si me dice que ha estado con 10 en los últimos 2 meses y no ha utilizado preservativo, pues no voy. O sea, lo piensas racionalmente, ¿no? Bueno, y empieza el experimento y van pasando caras y tú vas diciendo un 3, un 2, un 5, un 0, y de repente aparece una que te mira con esos ojitos, te quedas bloqueado porque ves un 11 y un rarely, o sea, casi nunca. Y claro, el cerebro te dice, o sea, la parte racional te dice no, pero hay una parte emocional, instintiva, que dice sí, y entonces tú mismo empiezas a decir, no, pero seguro que siendo tan guapa elige bien. O seguro que, mira, si me pongo 2 preservativos yo no pasará nada. O sea, la razón empieza a engañarte, a hacerte trampas para tomar la decisión emocional que quieres tomar. Porque las decisiones que tomamos... bueno, sí, me estaba saltando. Es eso, o sea, el estado emocional condiciona totalmente el cómo pensamos. Este es el mensaje clave. O sea, yo estaba atraído por esta chica, entonces esto estaba condicionando todo mi razonamiento supuestamente racional. Capacidad cognitiva, toda mi inteligencia al carajo por el atractivo de esto, ¿no? Entonces, la lección a extraer es eso. O sea, no es que pensemos, tomemos la decisión y después estemos satisfechos. O no. Es que la decisión es tomada de manera previa, de manera emocional, y después la justificamos racionalmente. Cuando tenemos un cierto dilema, aunque le demos muchas... A veces no, si somos conscientes de esto, no siempre es así. Pero condiciona tanto la emoción que en realidad, en muchos aspectos, la emoción es la que marca y después la justificamos racionalmente para quedarnos a gustos. Y aquí hay muchas paradojas en eso. Porque es muy como subconsciente esto, ¿no? Hay un experimento que a mí me gusta mucho que es antiintuitivo, refleja eso. O sea, los voluntarios. No sé si aquí en Puerto Ideas hay algunos voluntarios. Yo no sé si cobráis o no, ¿vale? Pero el planteamiento clásico de la economía diría que estos voluntarios tienen una motivación X para estar haciendo este trabajo, y si tú les pagas un poquito, tendrán una motivación X más este poquito. Lo que se ha visto en algunos experimentos es que si este poquito no es muy relevante, de alguna forma compite, y al final se ha visto que los voluntarios que no cobran trabajan más horas que los que cobran. Cuando esto es algo que, según la teoría clásica, no debería ser así. Pero este factor emocional de decir, no, yo estoy trabajando porque quiero, porque me estoy involucrado en el proyecto, por las motivaciones que tú mismo tengas, cuando le añades un valor económico pobre, tu inconsciente está sintiendo que trabajas por esta pequeña cantidad de dinero y eso te está haciendo competir con la sensación global
de tal. Y ese es un experimento que yo creo que es muy revelador, de que los voluntarios que trabajan gratis trabajan más horas que los que no. Luego hay otros, ¿eh? Toma de decisiones. Voy a ir avanzando un poco porque si no me extiendo y quiero que haya un poco de diálogo después. Al final, cuando decimos que tomamos decisiones emocionales, hay muchos factores, pero hay dos grandes factores. Es la ilusión y el miedo. ¿No? Y esto lo habrán oído más veces, pero es que es la clave, yo creo, ¿no? Es un mensaje que merece la pena ser repetido. O sea, cuando yo hace poco yo soy de un pueblo en Tortosa y participaba en una sesión donde hablaban de innovación, de cambiar las cosas del pueblo y de ser más emprendedores y tal y tal. Pero claro, yo me doy cuenta que allí había una serie de personas mayores que se vive muy bien en mi pueblo. Dices, el miedo a la pérdida es mayor que la ilusión de la ganancia. Cuando decimos que alguien es conservador, claro, es que en realidad lo entiendo. O sea, yo veo a mis padres allí y dices, ahora, ¿para qué arriesgar a mejorar un poco si el miedo a la pérdida es mayor? Y eso, inconscientemente, lo sabemos. O sea, está estudiado, la aversión a la pérdida es una emoción, el miedo a la pérdida, el miedo es una emoción más paralizante que la ilusión. Por eso, cuando hay un nuevo proyecto, cuando hay un cambio profesional, es decir, dejo un trabajo y empiezo otro, te puede hacer mucha ilusión ese trabajo, pero si sientes miedo a la pérdida, te bloqueará. Entonces, depende de lo que ustedes quieran conseguir en la vida, o depende de lo que los estudiantes quieran hacer con su futuro, o las decisiones de casarse o no casarse, lo que tengan que tomar. La loss aversion, la aversión a la pérdida, es algo que es, yo creo, que lo primero a intentar eliminar antes de tomar la decisión, si lo que creen que realmente es mejor para ustedes es hacer el cambio, ¿no? Esto a nivel corporativo, aquí todo esto que estoy explicando se utiliza mucho en lo que llaman neuromarketing, neuroliderazgo. Yo aquí no lo estoy enfocando a tema de empresa, pero sí las empresas muchas veces quieren cambiar las dinámicas de trabajo y quieren fomentar el cambio. El cambio es algo muy difícil de asumir para el cerebro, sobre todo cuando ya está bien, ¿vale? Entonces, hay varias estrategias para fomentar el cambio. De hecho, es lo que llaman el neuromarketing y tal. Esto sería como 3 estructuras básicas del cerebro en lo que estamos hablando. La amígdala es donde se procesa el miedo, el nucleus accumbens es donde está un poco la satisfacción, la emoción positiva, y el prefrontal córtex es donde, en teoría, razonamos, ¿no? Y lo que se ha visto es que estas dos áreas son las áreas del sistema límbico, de la emoción, las que hacen este juego de balanzas que os mostraba antes. Pensemos en estos términos de neuromarketing, que al final un publicista, o sea, ¿compro o no compro? Ustedes están en una tienda y ven un jersey que les gusta, ¿lo compro o no lo compro? ¿Qué factores hay allá? O sea, lo que les guste el jersey y el costo que tenga. O sea, lo que les guste es una ganancia y el coste es una pérdida. Las ofertas son una trampa. Porque la oferta lo que le hace pensar es que no comprarlo también es una pérdida, porque está perdiéndolo una oportunidad. ¿Sabes? O sea, usted cuando va a comprar un jersey y le dicen 20.000 pesos, pues está claro, la pérdida son 20.000. Pero si le dicen, valía 50.000 y ahora vale 20.000, la pérdida de 20.000 es la misma, pero es que está perdiendo una oportunidad. Y es una trampa psicológica, ¿vale? Es decir, todos son unos... En realidad, a mí no me gusta hablar de esto porque esto está hecho para manipular a las personas. O sea, yo quiero transmitirlo para que estén alertas de todos estos que hacen neuromarketing, que lo que quieren es, al final, que compren. ¿Vale? Entonces, o sea, hay muchas cosas a hablar de esto, pero iré avanzando. Ahora, hemos estado hablando de esto, de cómo nos engaña el cerebro, y yo quiero pasar un poquito a la segunda parte de la charla a explicar cómo funciona el cerebro. Ahora, esto ya es más divulgativo, esto quizás ya no saquen de aquí tantos consejos prácticos, reflexivos, pero
que salgan con unas nociones de neurociencia básica, a mí yo creo que es bastante interesante, y si les estimula para leer más libros o buscar por internet o cosas, yo creo que es muy chulo. Y a mí la manera como me gusta explicar cómo funciona el cerebro es viendo la historia evolutiva del cerebro, ¿vale? Yo creo que es una aproximación interesante. Esto sería una neurona. Esto podría ser una primera neurona. ¿Cuándo nace una neurona? Cuando los organismos son un poquito más grandes. Es decir, una bacteria. Primero, las plantas son grandes, pero las plantas no tienen sistema nervioso porque no se mueven. Como no se mueven, no tienen por qué pasar información de los músculos, ¿vale? Pero a las bacterias tampoco les hace falta sistema nervioso, porque es que llega una molécula de aquí y hay una reacción química interna y ocurre. Pero cuando un organismo empieza a ser multicelular y empieza a crecer, hay un momento que si llega una molécula de un lado, tiene que pasar algo en el otro. En realidad, la neurona es un cable. Es un cable para pasar información de un punto a otro. Y ya está. ¿Vale? Me pica aquí, tengo que mover este. ¿Cómo pasas? A nivel químico, tú no puedes pasar de manera eficiente con moléculas químicas, lo que sería endocrinología, una información de un punto a algo, si eres grande. Entonces, la evolución, hay un momento que diseña un cable por el que pasa electricidad para conectar un punto de un organismo un poquito más grande con otro, ¿vale? Y este es uno de los puntos claves. ¿Cómo se comunican esas neuronas? Son lo que llaman sinapsis, ¿vale? Sinapsis sería como el extremo de una neurona, cuando se comunica por una neurona, lo hace con señales químicas. Pensemos, por ejemplo, el caso de la adicción. Las drogas, el alcohol, la cocaína, actúan aquí, ¿vale? Es decir, imaginemos que sean una neurona dopaminergia en el núcleo accumbens, ¿vale? Que llega una señal eléctrica y envía unos neurotransmisores que contactan con los receptores de la otra neurona y envían una actividad, ¿vale? Eso es lo que hacen constantemente. Pero, si ponemos, por ejemplo, cocaína, ¿vale? Cocaína es un análogo de estos neurotransmisores y lo que estamos haciendo es, de manera sintética, activar estos neurotransmisores sin que haya la señal de aquí. Por eso no está esta euforia. Lo que ocurre en el proceso de adicción es súper interesante, porque la cocaína está dando, o la heroína, o el alcohol en grandes cantidades, está dando una cantidad de neurotransmisores mucho mayor de la que se daría de manera natural, ¿vale? Entonces, ¿cómo reacciona el cerebro? Creando más receptores. Porque si tú normalmente le das 5 y de repente cada noche le das 20, al final hay más receptores aquí. Y lo que pasa con el tiempo es que los valores normales de neurotransmisores que libera esta neurona ya no te dan la satisfacción. Porque antes eran 4 para 5 receptores y ahora son 4 para 20. Lo único que te empieza a dar satisfacción es la cocaína, porque es la manera de darle 20. Este es el proceso físico de adicción. Cuando alguien está adicto es que tiene más receptores en algunos espacios sinápticos de tal. La sinapsis es, de alguna forma, una parte, es mágica, ¿no? Porque es electricidad que se transforma en química y que se vuelve a transformar en electricidad. Yo lo encuentro fascinante. Pero si seguimos con la historia evolutiva, primero teníamos la neurona, el cable, y hay un momento que hay algunos organismos que generan redes neuronales. Eso serían unas primeras medusas. Les puedo poner un organismo más simple. Esto es vídeo, a ver si va o no. Ahí no va el vídeo. Creo que sí, está tardando un poco. Pero este sería una hidra, es un organismo muy pequeñito. Pues no. Bueno, da igual, se mueve y se ve todo esto, son como cuerpos neuronales y se ve cómo se van activando con el tiempo. Esto me lo dieron en la Columbia University y era algo que tiene su gracia. Pero es decir, no hay cerebro, estos organismos no tienen cerebro todavía. Tienen simplemente unas redes neuronales que empiezan a codificar una información un poco más compleja. El siguiente paso evolutivo es la bilateralidad. Estos gusanos
la telmintos o las planarias, que se llaman de manera más común, todos venimos de esto. Esto ya empieza a tener una estructura. El de antes era toda una red, o sea, un organismo así más abstracto, y esto ya empieza a tener un principio y un final. Y hay como una especie empieza a formar evolutivamente lo que sería con el tiempo la columna vertebral, ¿vale? Es decir, un hilo y un principio y un final y unos laterales, ¿vale? Esto sería evolutivamente, pero no hay cerebro todavía, ¿vale? Empieza a haber, cuando salen los ojos, empieza a haber unas neuronas que ya no se especializan solo en movimiento, sino también en recepción de señales químicas, o en este caso fotoeléctricas, ¿vale? Este sería un poquito más sofisticado, un gusano que se conoce muy bien en ciencia porque se llama C. elegans. Este gusano tiene 302 neuronas y están mapeadas. Es un gusano que se ha estudiado muchísimo en ciencia y tiene 302 neuronas. Y se ve, ya se empieza a ver, que aquí hay como unos... aquí le pone brain, pero no es brain todavía. Son como unos grupos de neuronales que están separados, cada uno por un lado. Unos codifican la recepción de una señal química, otros codifican la recepción de unos fotorreceptores. Entonces se empiezan a ver neuronas especializadas, ¿vale? Cuando han visto a nivel evolutivo, esto va creciendo, ¿vale? O sea, esto sería de un arácnido, esto sería de un pez, pero cuando dicen que, esto lo habrán oído muchas veces, que hay partes del cerebro que codifican una información y otras otra, es que se crearon en diferentes momentos, ¿vale? Es decir, los grupos de neuronas que codifican la información auditiva se crearon en un grupo, en un momento de la evolución donde hubo unos seres que eran capaces de reconocer esto, y luego, otros del olfato, otros de tal, y luego se juntaron todos en el cráneo, ¿vale? Pero el cerebro se formó poquito a poquito a nivel evolutivo, cada función de manera diferente. De hecho, los peces, el bulbo, aquí se ve mejor, el bulbo olfatorio de los peces, esta parte del cerebro no está en el cráneo, está delante. Los peces tienen las neuronas que codifican el olfato, las tienen cerca de la nariz, no en el cerebro. ¿Vale? A lo que pasa es que hay un momento en los mamíferos que es más práctico juntarlo todo para que se comunique mejor y para que esté encerrado en un cráneo protegido, ¿vale? Pero, de alguna forma, esto es como se ha ido formando el cerebro. Yo me esfuerzo en explicar ciencia, pero veo que apaga un poco tanto eso, ¿no? Pero una pregunta, ¿cuánto creen que pesa un cerebro de un cocodrilo, por ejemplo? 10 gramos. El cerebro de un cocodrilo pesa 10 gramos. Es súper primitivo. O sea, nuestro cerebro realmente, aquí está todo, lo del fish, frog, bird, es algo súper complejo. El de los mamíferos es más complejo del cocodrilo, el de los primates todavía más, pero realmente la parte primitiva del cerebro que tenemos también de cocodrilo está hecho para recibir una información y sacar una respuesta, no está hecho para pensar, es acción-respuesta, ¿no? Nosotros tenemos toda esta corteza prefrontal que nos hace, entre otras cosas, lo que he dicho antes, evaluar el futuro y tal. Vale, ¿cómo la ciencia ha ido estudiando todo esto? Primero la filosofía ha estudiado la mente humana desde hace muchos siglos y sabe perfectamente de la importancia de las emociones y de la razón. Muchos filósofos ya lo han dicho. Lo que pasa es que la ciencia llega un momento que permite ver un poquito lo que pasa por dentro. Ya no solo analizar nuestro comportamiento, sino ver lo que pasa en el cerebro. Los primeros que empezaron a hacer cosas así fueron las disecciones. Esta es mi mano, en una disección que hice en el MIT de un cerebro de oveja, donde, claro, si empiezas a cortar trozos de cerebros ya fallecidos, ves que tienen todas estas estructuras y empiezas a hipotizar sobre cómo puede ver que este cerebro es una combinación de capas evolutivas, ¿no? Luego ha habido una manera de estudiar los cerebros que son con las lesiones. O sea, Paul Broca es un científico que investigó, conoció a un hombre que un día perdió el habla. O sea, no podía, de repente tuvo un accidente y no podía hablar. Cuando murió este hombre, analizó el cerebro y vio que el cerebro tenía una lesión en una parte concreta, que se llamó después el área de Broca, el área del lenguaje. Y él asumió que esta función era la encargada
del lenguaje. Y es aquí donde ya se empieza sobre todo a ver esto, qué zonas del cerebro interfieren en alguna, o sea, son responsables de alguna actividad. El Phineas Gage es un caso muy típico también de alguien que le atravesó una barra y perdió cualquier control. Pasó de ser una persona normal a una persona instintiva que no podía controlar sus impulsos, o sea, hacía lo que le venía en gana. Y es cuando se vio que la parte de la corteza estaba relacionada con el freno, ¿vale? O sea, no somos, por suerte, tenemos esta parte que nos bloquea. O sea, si yo estoy saliendo ayer de noche y veo a una chica que me gusta, hay una parte que me dice, ves para allá, y otra que dice, no, no, mejor no, ¿vale? Es esa parte que está activa. Por eso, si vas bebido, esto se bloquea un poco y vas... ¿vale? O sea, el alcohol es un desinhibidor de este tal, ¿no? Y Damasio es el grande de los últimos tiempos, hablando del rol de las emociones, también a partir de un paciente que tuvo una lesión en la zona de las emociones y no podía decidir, ¿no? Luego, avanzando en el siglo, Damasio es más moderno, pero avanzando en el siglo XX, este es Ramón y Cajal, el premio Nobel español, que no es solo un premio Nobel cualquiera, es el padre de la neurociencia, es el que vio que las neuronas se comunicaban por esos espacios sinápticos, ¿no? Y lo cito por el tema de la microscopía y la neurociencia moderna, que es la capacidad de ver el interior del cerebro, ¿no? Voy a ir avanzando un poco rápido porque creo que me he extendido mucho en la primera parte, pero bueno, ¿no? Estábamos en eso, maneras de conocer el cerebro. Y hemos dicho la microscopía y la neurociencia moderna de ver estas redes neuronales. La electrofisiología, esta es una investigadora amiga mía que estaba en el MIT también y me dijo, ay, te voy a enseñar la foto de mi hija. Claro, como neurocientífica, va y me enseña una foto donde está su hija con receptor, y digo, ostras, Vicky, o sea, ¿qué le haces a tu hija? No, porque estoy investigando, no sé qué, que no le hace daño de nada. Bueno, vale, ya me imagino, pero bueno, la electrofisiología es medir la actividad eléctrica del cerebro cuando está haciendo algunas acciones. Es una manera también de ver, si a alguien le dices, mueve el brazo derecho, y ves que hay una señal eléctrica en una zona. Con todo esto es lo que se está haciendo ahora la neurorobótica. Si están viendo a veces que hay brazos que se mueven con el pensamiento y todo eso, primero tienes que saber qué áreas del cerebro son las encargadas, qué actividad eléctrica tiene cuando alguien está pensando en mover el brazo, después lo recodificas al revés para mover el brazo con el pensamiento. Eso está dando avances muy notables, ¿no? Y todavía hay algunos límites, porque el cerebro cambia cada día, o sea, cuando consigues que lo haga al día siguiente ya no, pero tal. Y entonces la gran revolución de la neuroimagen, ¿no? Los escáneres cerebrales, yo he participado en un par de experimentos donde te piden acciones y miden y ven qué área del cerebro está activa cuando estás haciendo una acción. Esto es lo que ha creado este término de neuroeconomía, que al final hace lo mismo que decíamos antes de las emociones, pero midiendo. Es decir, si les pongo en el escáner, les digo y les pregunto una de las cuestiones que les hacía antes, puedo ver si se activa más el área del miedo o si se activa más el área del impulso o si se activa más el área del prefrontal córtex. Es decir, ponen Coca-Cola y Pepsi, es el ejemplo clásico, y ustedes, cuando les preguntan una cosa, se puede ver si están utilizando más la emoción o más la razón, y si están utilizando más la emoción, si pesa más la negativa o la positiva. Esto es lo que se llama neuroeconomía, que yo creo que hay un poco de exageración en eso, pero después podemos conversarlo si quieren, ¿no? Y técnicas ya muy novedosas, que este soy yo cuando me están aquí, sí que estimulando directamente una parte del cerebro. En este caso era muy sencillo. Me estimulaban la parte de movimiento del brazo izquierdo y el brazo izquierdo hacía... Digo, ¿what? ¿Qué pasa? O sea, tú no notas nada. Hay un momento que hacen clic y el brazo se mueve. Y dices, ostras. Claro, porque están activando la parte del cerebro responsable del movimiento del brazo. Bueno, esto está teniendo muchas implicaciones, por ejemplo, en depresión. Se ha visto que cuando alguien está deprimido, hay una zona del cerebro que tiene menos actividad. Entonces, estimulándola, mejora, ¿no? Y bueno, y en otras cosas, en temas militares incluso, de entrenamiento de capacidad visual. La capacidad visual aumenta si
para francotiradores y para pilotos de avión si estás estimulando el córtex visual. O sea, esto ya empieza a ser el tema del neuroenhancement, de la neuromejora, ¿no? Luego hay otras técnicas que no voy a describir porque es muy largo, pero es optogenética, conectómica, que son cosas muy punteras que están pasando en el mundo de la neurociencia, junto con el proyecto BRAIN, que es el proyecto en Estados Unidos, que no lidera Rafa Yuste, pero sí es uno de los creadores, del ideólogo detrás del proyecto BRAIN, con 10 años de visión, que pretende mapear todas las conexiones neuronales a la escala del cerebro y ver cómo pasa la actividad por ellas. ¿Vale? Es decir, no hacer solo fotografías del cerebro, sino hacer vídeos. ¿Vale? Y esto promete entender enfermedades como el autismo. El autismo, por ejemplo, no se sabe y se intuye que es un tema de actividad por redes neuronales, pero no tenemos todavía una máquina para medir actividad de redes neuronales. Es como a los astrofísicos que antes suponían que había ondas gravitacionales, pero no tenían manera de medirlas todavía. Pues bueno, cuando crean máquinas que son capaces de medir unas cosas, pues las pueden ver. Los neurocientíficos todavía no tienen la manera de ver esas actividades por redes neuronales, ¿no? Y es lo que el proyecto BRAIN está intentando comprender. Y yo, uno de los mensajes que también me gustaría que sacáramos de esta charla, porque yo siempre le doy un gran valor a la ciencia, ¿vale? Pero piensen, por ejemplo, en el Alzheimer. El Alzheimer es un problema, no sé si algunos de ustedes están sufriendo con algún familiar que tenga Alzheimer o lo que sea, pero es un problema que además cada vez va a ser mayor porque envejecemos más y tal. ¿Cómo podemos llegar un día a que eliminemos el Alzheimer? ¿Con más doctores? ¿Con más médicos? ¿Con más hospitales? No. La única manera de curar el Alzheimer es con más ciencia. Con más doctores no lo conseguiremos. La única manera de curar el Alzheimer o el cáncer es comprender qué son y reparar esas neuronas dañadas, pero para eso tenemos que comprender. La ciencia es la única que nos puede resolver el Alzheimer o el cáncer, incluso temas globales como el cambio climático. ¿Vale? Es decir, la ciencia está detrás de la solución de los grandes problemas globales que están afectando a la humanidad. Ese es un mensaje que me gustaría que quedara. O sea, el Alzheimer no lo curaremos con más hospitales, lo curaremos con más inversión en ciencia. ¿Vale? Voy a saltarme también algunas cosas así espectaculares por el tema del tiempo, pero es un poco el concepto de que la neurociencia está pasando a neurotecnología. La ciencia es conocimiento, la tecnología es la aplicación de este conocimiento. Y ya estamos empezando no solo a conocer el cerebro, sino, como veíamos antes de la TMS, a intervenir en él. Este es en la Berkeley University, le tiré la foto hace un par de años, está trabajando en una cosa que se llama Neural Dust, que es poner pequeños sensores dentro del cerebro. Eso ya esto no es conocido todavía porque estamos en fase de investigación, pero eso serían pequeños sensores que van recibiendo información del cerebro, incluso activando. Él, por ejemplo, con escarabajos, tiene escarabajos donde les pone unos pequeños chips y con un joystick puede dirigir el vuelo de los escarabajos. O sea, él puede decir, ahora le activo la señal de ir a la derecha. Y el escarabajo ves que se va hacia la derecha. Ahora le activo, y escarabajos vivos, ¿eh? Y ahora lo paro y el escarabajo, ¡bum! O sea, tiene vídeos de cómo puede manipular, en este caso, el movimiento y tal, ¿no? Antes hablábamos de implantar recuerdos. Carmen Inda, que trabajaba en New York University, cuando yo la conocí, y me alquiló su piso en Williamsburg, un verano que estaba en Nueva York, y digo, ¿y tú qué haces? No, yo soy neurocientífica. ¡Oh, qué interesante! ¿Y qué haces? Borro recuerdos, en ratas, ¿eh? Pero borro recuerdos. ¡Ostras! ¿Cómo se puede borrar recuerdos? Bueno, pues con unas cosas químicas que ahora no describiré, pero lo que decíamos antes de que el recuerdo se forma, hay una cosa que se llama reconsolidation, que si tú interfieres en ese momento puedes llegar a borrar un recuerdo. Y esto en casos de estrés postraumático es donde lo están intentando aplicar, ¿no? Pero borrar recuerdos, es decir, tiene una rata que la rata sabe de sobras porque le has enseñado que cuando va aquí tiene una descarga eléctrica. Entonces la rata no va nunca. Hacen una serie de pruebas y borran ese recuerdo y ves que la rata va allí y le da el electroshock. Es decir, es espectacular las cosas que se pueden estar empezando a hacer con el cerebro. Esta es muy potente. Este chico, un chico de origen italiano, en el Burke Institute, también en Nueva York, que esta es su lesión cerebral. Él se dio un golpe en la piscina y a la altura de la nuca, en el cervix, o sea, se ve bien, hay como interrumpida la señal. O sea, lo que sale de su cerebro no llega a las extremidades
porque está interrumpido aquí. Pero cuando hay una lesión medular, a veces quedan fibras intactas por dentro. Lo que pasa es que estas fibras no llevan información, pero están allí. Lo que Marc Cortrés y su grupo hizo es estimular al mismo tiempo algunas partes del cerebro y partes de los brazos, de los músculos de los brazos, para intentar reconfigurar la información que pasa por algunas fibras intactas, y este chico ahora es capaz de mover los brazos. O sea, un tipo que estaba de cuello para abajo, incapacitado, después de algunos meses de neuroestimulación de esta que estoy, es capaz de mover los brazos. Y moviendo los brazos, pues ya puede mover un cursor en la pantalla, le cambia la vida. O sea, es decir, antes me hacían una entrevista y me preguntaban, ¿cuándo llegará la medicina personalizada? ¿Cuándo llega? No, es que ya está llegando. Lo que pasa en la ciencia, en astronomía sí, que hay un momento que descubren el Higgs o descubren un nuevo agujero negro. En biomedicina todo va muy lento, pero ya está empezando. Esta revolución de la biomedicina ya ha empezado. Ya se cura mucho más el cáncer ahora de lo que se curaba hace 60 años, y hay medicamentos de medicina personalizada para unos tipos de cánceres en función del perfil genético. Es que me extendería mucho, pero Anna-Lisa, por ejemplo, este es un caso. Anna-Lisa, esto es la Columbia University, me la presentaron. Anna-Lisa, hay un momento en que no podía decir lo que pensaba. Y llama a su madre en plan, no sé qué me pasa, no puedo decir lo que... Pero claro, bueno, descansa, vete a dormir, descansa. Al día siguiente continuaba así, pero además de eso, estaba como enfadada, como nerviosa. Su madre preocupada, pensando, oye, su madre de origen de Guatemala, viviendo en Washington vivía, pero se fue a verla, llevaron al médico, pensaban que si se había tomado drogas, y empezaba a estar como enfadada, tenía como pequeños desmayos, no podía hablar, gritaba, se estaba como volviendo loca. Le hacían escáneres, veían su cerebro y no pasaba nada. Le hacían test de drogas y no sabían qué hacer, pero es que iba a peor. O sea, la tuvieron que internar y estaba agrediendo a las enfermeras, insultando a sus padres, hacía movimientos, sacando la lengua, se masturbaba en el hospital como una loca. Era una niña del exorcista. Era la descripción clara de la niña del exorcista. Y no sabían qué le estaba pasando, le tuvieron que inducir el coma. Le tendrían que inducir el coma porque pensaban que algo estaba... La tenían que sedar. Hasta que un científico, uno de los médicos, porque pasaron varios, yo he oído un artículo científico de una cosa que se llama encefalitis autoinmune. Encefalitis autoinmune es una cosa muy rara que pasa algunas veces y que de hecho se ha creído que el mito de la niña del exorcista, o sea, estos ataques de histeria que había en algunas jóvenes venían de esto, o sea, que hay una parte histórica, es que hay pequeñas células en los ovarios que forman unos quistes donde a veces salen diferentes tipos de órganos. Hay órganos o tejidos, ¿vale? Pueden salir incluso pelo, puede salir uñas, puede salir neuronas. Se ha visto que a veces salen células neuronales y el sistema inmune genera anticuerpos contra estas nuevas células. Si estos anticuerpos llegan al cerebro, pueden atacar lo que llaman receptores NMDA, que son unos receptores que están relacionados con esta encefalitis, con este ataque que estaba sufriendo Anna-Lisa. Cuando vieron esto, miraron si tenía estos pequeños quistes ováricos, los tenía, era un caso claro, y lo único que hicieron era inmunosupresión. A Anna-Lisa le bajaron el sistema inmune y volvió, esta es ya un año después, volvió a ser una persona normal, pero lo que me sorprende a mí es un anticuerpo ataca un receptor del cerebro llamado NMDA y te transforma todo. Transforma toda tu personalidad, una molécula. Es alucinante. Y un caso que también está relacionado, a mí me gusta mucho, hay una zona del cerebro que se llama Right Temporal Junction, que está relacionada un poco con la empatía y con cómo tomamos ciertas decisiones morales. De hecho, se desarrolla en la infancia, entre los 3 y los 4 años, es cuando los niños desarrollan lo que llaman teoría de la mente, ¿no?
y se localiza aquí a nivel cerebral. Y hay un experimento muy rápido que quería enseñarles, que levanten la mano para ser interactivos. Imagínense que ustedes son esta persona, ¿vale? Y ve que un tren se acerca y el conductor está dormido. Y hay 5 personas atadas en la vía, que va a atropellar a 5 personas. Pero ustedes tienen la oportunidad de activar una palanca, desviar el tren y que solo atropelle a una. ¿Cuáles de ustedes activarían la palanca? Y salvarían a 5 personas y sacrificarían a uno. Normalmente, la mayoría, normalmente está entre un 80 y un 90% de personas que, bueno, sí, sacrifico uno, pero salvo a 5. Esta situación, lo mismo, ve que el conductor está dormido, que va a atropellar a 5 personas, y hay un sujeto obeso que si lo empuja y lo tira a la vía, él morirá, pero salvará a los otros 5. ¿Cuántos empujarían? Menos. Algunos continuarían empujando, pero menos. Y a nivel práctico, esto es una decisión moral al final, porque la parte racional es la misma. Salvo a 5 y sacrifico a 1. ¿Vale? Pero siempre hay, cuando están estos dilemas morales que llamen, siempre hay unos porcentajes de gente. Lo fuerte es que cuando hacen estos mismos experimentos desactivando esta señal del cerebro, la gente toma decisiones diferentes. La gente empuja al hombre más fácilmente, pero no sienten tanta empatía. Te están desactivando, te están convirtiendo en un psicópata. Los psicópatas, cuando hacen estos test, no tienen ninguna duda, empujo. Porque son tíos pragmáticos que dicen, salvo a 5, sacrifico a 1, pues le empujo. Hay un caso todavía más salvaje, que es, imagínense ser un doctor con una persona que está, que está enfermo, hay posibilidades de que se salve, pero está un poco enfermo y tal, y resulta que en la planta de arriba hay 5 personas que necesitan urgente un trasplante de órgano. Uno de un riñón, uno de pulmón, uno de tal. Dice, ostras, ¿qué hago? ¿Sacrifico a este que está enfermo, le quito los órganos y salvo los 5? Claro, eso casi nadie diría que sí. Los psicópatas sí. Y si les activan esta parte, cambian las decisiones morales que toman. Esto es algo muy, muy, muy potente. Esto sí que me lo voy a saltar, pero yo ahora estoy muy metido en temas de inteligencia artificial, de Big Data, Data Science, Internet of Things y esta revolución que llaman Revolución 4.0. Cuarta revolución industrial, donde ya empezará a ver todo lo que estamos hablando de inteligencia y tal, y emociones. O sea, ya hay máquinas, ¿no?, que no son solo inteligentes, sino que toman decisiones incluso morales. Cuando tengamos coches autónomos, el coche autónomo habrá un momento que también tendrá que decidir si de repente se cruzan 2 o 3 personas. Uy, ¿qué hago? ¿Las atropello o me tiro contra la pared aunque ponga a riesgo la vida del conductor? Y eso lo decidirá una máquina, ¿eh? El programador puede dar algunas instrucciones, pero al final no puede programar todas las situaciones posibles. Estamos creando moralidad artificial. Esto me lo salto. Será una célula madre. Y esto también. Y ya muy breve, la última parte de la charla antes del comentario, el tema de mejorar el cerebro. La verdad es que lo dejé para el final porque cuando estaba preparando la charla, yo esto lo he hablado muchas veces, y me di cuenta que es que tampoco tenía tantas cosas nuevas a explicarles de eso. Es decir, es como cuando si tengo que dar una charla sobre cuál es la mejor dieta, la dieta más sana, pues ya lo saben, comer verdura, comer poca carne, se lo han dicho 1000 veces. ¿Vale? Yo podría repetirlo, pero es un poco... me gusta más explicar cosas más novedosas, ¿no? Lo que sí que les puedo intentar convencer de eso es que este paradigma anterior de que el cerebro no generaba nuevas neuronas y que estaba ya fijo, esto ya ha caído en la neurociencia, ¿vale? Hay una cosa que se llama plasticidad cerebral, que claramente el cerebro va cambiando constantemente de estructura, y hay una cosa que se llama neurogénesis, es crear nuevas neuronas.
Entonces, esto lo que abre la puerta es a la neuromejora. Es decir, si el cerebro no es algo ya configurado, en función de lo que hagamos, podemos realmente mejorar una capacidad u otra. Y esto es lo que llaman el brain training o brain enhancement o brain fitness, que es el paralelismo entre el gimnasio. Es decir, si va al gimnasio y mejora los músculos, con el cerebro algo parecido se puede hacer. Es decir, si haces unos ejercicios concretos para mejorar la capacidad concreta que quieras incrementar, eso funciona. Hay cosas que ya sabemos, o sea, ¿se puede mejorar el cerebro? Claro, es obvio, es que lo hacemos constantemente. ¿Eso quiere decir que me estoy pasando de tiempo? Ah, pues creo que sí. Bueno, pues dejadme terminar, por lo menos. Qué agresivos. Ah, me han quitado todo el PowerPoint. Bueno, igual, pues entonces, si me estoy extendiendo demasiado... Sí, o sea, una cosa es quitarme la pantalla, la otra es apagarme el PowerPoint entero. No, les estaba diciendo eso, hay cosas que ya sabemos de cómo mejorar el cerebro, ¿vale? Es decir, se está viendo que una dieta equilibrada va mejor para el cerebro. Se está viendo que el ejercicio físico promueve esta neurogénesis. Se ha visto en experimentos con animales, en hombres, pues en animales les puedes hacer una cosa y después cortarles la cabeza y mirar el cerebro, que es lo que hacen a veces los científicos. Con un humano no lo vas a hacer, pero se ha visto que después de hacer ejercicio físico hay más neurogénesis en algunas áreas concretas del cerebro, ¿no? Y lo obvio de estudiar y de forzarte, pues mejora el cerebro. Lo que hay más nuevo son lo que estamos viendo antes de técnicas ya invasivas. Es que yo me extendí, pero como les veía tan atentos, digo, esto es que se están interesando. Yo me voy de tiempo, pero si pueden, pues como es un ambiente libre, se pueden levantar y irse. Ay, no lo hagan. Claro, la cafeína, pero es que la cafeína es lo que les decía, la cafeína es una obviedad, nos tomamos cafeína y nuestro cerebro va mejor. Lo que se está haciendo ya es ver algunos fármacos. Hay algunos fármacos que se utilizan... que se utilizan para temas de déficit de atención, para problemas psiquiátricos, que se ha visto que cuando se utilizan en personas normales, en estudiantes, pues también les mejora incluso más que la cafeína. Es un poco neurodoping también. Y está existiendo, ¿no? Y todo lo que decíamos antes de saber cómo el cerebro nos engaña para actuar de una manera u otra, también es una manera de mejorar nuestra inteligencia. Yo siempre digo que la inteligencia no es solo una capacidad, es una actitud también. O sea, con el mismo cerebro podemos ser más o menos inteligentes. O sea, el cerebro la inteligencia no es algo de cociente intelectual, 98, no. O sea, si tú eres, por ejemplo, abierto de mente, puedes ser más inteligente que si eres dogmático. ¿Vale? Si tienes una mente crítica, serás más inteligente que si no la tienes. Es decir, la manera de pensar puede hacernos más inteligentes. Y ahora ya no... Ay, que se ha saltado uno. Y nada, esto ya lo estaba diciendo, y lo que hay es un montón de... Eso está llegando ya en Estados Unidos, que son un poco zumbaos en todo eso, pero un montón de nuevas aplicaciones, incluso móviles y tal, para hacer ejercicios concretos de mejora de capacidades cognitivas. Es decir, quiero mejorar la atención. Pues te dan una tabla de ejercicios para mejorar la atención. Igual que al gimnasio te dan una tabla de ejercicios para mejorar el bíceps, ¿vale? O quiero mejorar la memoria de trabajo, lo que llaman working memory, es decir, cuántas cosas puedo recordar al mismo tiempo. Pues también hay una serie de ejercicios para eso. Y nada, ya termino, pero si... ¡Ay, que no va el vídeo! Porque iba a terminar con algo, como decía Kahneman, que era... Kahneman decía, si se acuerdan de lo del último día, que sea el mejor, ¿no? Pues yo les iba a poner un vídeo
de algo que yo no sé si habrán visto nunca, que no está porque no va al vídeo, pero era, estoy intentando ver si hay suerte, era en una operación, grabamos una operación de cerebro. En el programa de televisión donde trabajo, grabamos una operación de cerebro a un niño que tenía epilepsia y le quitaron una parte del cerebro, donde estaba el foco epiléptico. Pero hubo un momento, una imagen, que era cuando quitas el cráneo, un fragmento de cráneo, quitas ¿cómo se llamaba? Una pequeña membrana que hay, ahora no me acuerdo el nombre, ¿la meninge? Sí. ¿Cura madre? Eso. La retiras y entonces aparece el cerebro, un cerebro real, y aparece latiendo. El cerebro late. O sea, para mí fue una imagen, y es la que les pensaba pasar como final, una imagen súper bonita parece muy gore, pero de un cerebro latiendo. Y era la manera como quería despedirme, una lástima. Nada, aquí tienen mis datos. Muchas gracias por su atención. Algo de tiempo.